Bienvenidos a este capítulo en especial de Escena del Crimen. Y digo especial porque, como nunca, en este programa que ya lleva su año al aire, decidimos explorar lo que fue el pasado de la vida criminal en nuestro país. Y vaya con qué caso. Anastasio Somoza, dictador nicaragüense, en varios periodos de la vida dictatorial de ese país, que buscó el exilio luego de ser derrocado, obligado a firmar su renuncia, y después de una serie de trámites e intermediarios logró buscar un hueco en nuestro país en la década de los 80. Ya evidentemente cubierto por el manto del también dictador Alfredo Stroessner. Y vamos esto a llevarlo de la forma en que lo solemos hacer aquí siempre, con esa característica propia del análisis de Escena del Crimen. Prácticamente el mismo formato, pero en un hecho histórico, también con una persona que nos va a adelantar parte de lo que la trama, que a lo mejor no se publicó, no están consignados en libros, salvo aquellos de lo que la persona que vamos a tener aquí, tiene como autoría. Detalles que no se conocen de lo que fue aquel atentado. En esta primera parte vamos a desarrollar el antes de aquel bazucazo, el antes de la muerte de Anastasio Somoza y su conductor. Vamos a saber de quiénes estamos hablando en esta primera parte aquí del asesinato en el atentado de Anastasio Somoza. Perfiles. Víctima. Nombre: Anastasio Somoza de Bail, alias Tachito. Nacionalidad: nicaragüense. Profesión: militar. Domicilio: España y Sacramento, Asunción. El exdictador nicaragüense llegó a Asunción exiliado el 17 de agosto de 1979. Tras su caída en su país de origen, un grupo guerrillero se encargó de darle muerte. Nombre: Julio César Gallardo. Nacionalidad: nicaragüense. Profesión: exministro y chofer de Somoza. Domicilio: España y Sacramento, Asunción. Fiel al dictador, abandonó su país para acompañarlo en el exilio en Paraguay, donde también encontró la muerte. Nombre: Joseph Beitner, alias Joe. Profesión: asesor financiero de Somoza. Domicilio: Asunción. Viajaba al lado del exdictador en el momento del atentado. Sus cuerpos quedaron destrozados tras el bazucazo que recibió el vehículo. Victimarios. Nombre: Enrique Gorriarán Merlo, alias Ramón. Nacionalidad: argentina. Profesión: guerrillero. Domicilio: fracción Las Delicias, Lambaré. El criminal logró huir, pero fue detenido en 1995 tras otro atentado en Argentina. En la clandestinidad, había dado una entrevista exclusiva en la cual relató los pormenores y entretelones del mortal atentado. Nombre: Hugo Alfredo Irurzún, alias Capitán Santiago. Nacionalidad: argentina. Profesión: guerrillero. Domicilio: fracción Las Delicias, Lambaré. Fue torturado y asesinado tras regresar a la vivienda en la cual residían para buscar dinero y otras cosas que habían dejado. Manipulaba la bazuca durante el ataque. Nombre: Roberto Sánchez Nadal, alias Armando el Gordo. Nacionalidad: francés. Profesión: guerrillero. Domicilio: fracción Las Delicias, Lambaré. Fue el encargado de bloquear con la vieja camioneta Chevrolet el paso del Mercedes-Benz blanco de Somoza para que Ramón y Santiago atacaran la caravana. Anastasio Somoza de Bail era un hombre nacido en 1925. Como dictador nicaragüense, claro, nace en ese país y luego de mucho tiempo se constituye en un eslabón principal dentro del esquema dictatorial de ese país. Ese esquema que habla de una dinastía que termina en el último eslabón con su hijo, que también dirigió algunos periodos en Nicaragua. Lo hizo en el caso de Anastasio por dos periodos muy marcados dentro de ese país, por revueltas, por evidentemente la concentración de poder, muy parecido a lo que pasaba con Alfredo Stroessner, pero con marcada también violencia. Al parecer un país que en la actualidad uno podría hacer sus comparaciones y en cuanto, digamos, a problemas sociales es bastante parecido. Evidentemente que en aquella época se vivía la dictadura, una dictadura que llevó a una revuelta,
que posteriormente degenera en la deposición de Anastasio Somoza. ¿Quién realmente es este hombre? ¿Cuánto tiempo estuvo al poder en Nicaragua? Veamos. ¿Quién fue Anastasio Somoza? Anastasio Somoza de Baile nació en León, Nicaragua, el 5 de diciembre de 1925. Fue el tercer hijo de Anastasio Somoza García, dictador nicaragüense en los periodos 1937 a 1947 y 1950 a 1956. Anastasio, hijo, continuó los pasos de su padre y su hermano, convirtiéndose en el último eslabón de la dictadura somocista por 2 periodos, de 1967 a 1972 y de 1974 a 1979. Primer periodo. Asumió el mando por primera vez el 5 de febrero de 1967. Durante ese periodo se instalaron en Nicaragua importantes empresas norteamericanas como el Citigroup, Bank of America, Westinghouse y Coca-Cola. Otorgó el pago de aguinaldo a los trabajadores por primera vez en la historia de su país. Segundo periodo. En 1972, tras un pacto político, entregó el poder a una junta de gobierno integrada por representantes de los partidos Liberal Nacionalista y el Conservador de Nicaragua. De esa manera podría reasumir el poder en 1974. Este periodo estuvo marcado por el descontento popular y las acciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, grupo guerrillero formado en 1961 y del que fue miembro el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Somoza, como todo dictador, tenía la concentración de poder en Nicaragua y esto trajo descontentos a lo largo de esos periodos marcados en la vida bastante violenta que tuvo ese país. Como parte de la serie de represiones que él comenzaba a implementar, porque no se duda que el comienzo de su gobierno haya sido hasta auspicioso, esperanzador. Fíjense ustedes que, por ejemplo, él comenzó a pagar lo que es el aguinaldo a los trabajadores en Nicaragua, algo que abría una ventana de luz para lo que iba a ser el gobierno de Somoza. Pero con el tiempo fue demostrando su verdadera piel. Y así fue que en un cierto tiempo de su vida dictatorial censuró a los medios de comunicación, aquellos que estaban en contra del poder. Y esto tuvo un punto límite, un punto de ebullición. Cuando un periodista fallece, ese periodista estaba conectado a su sucesora, al menos la que pretendía sucederlo en el poder. Y ahí explotó todo. Anastasio Somoza estuvo marcado por una caída estrepitosa, tanto así que estuvo obligado a renunciar, a firmar su renuncia y huir de Nicaragua. Pero así también con cientos de millones de dólares, que hoy uno se pregunta a dónde fue a parar. Esta es la caída de Anastasio Somoza. La caída. Marcado por protestas y represiones, el último tramo de su gobierno lo obligó a implantar un estado de sitio y censurar a la prensa por 33 meses. No cesaron de aparecer denuncias de violación de derechos humanos contra el gobierno, que se debilitaba cada vez más. En 1978, el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario opositor La Prensa, esposo de la futura presidenta Violeta Chamorro, desató la insurrección del pueblo nicaragüense. A partir de la toma del Palacio Nacional se inició una guerra civil desde septiembre de 1978 hasta julio de 1979. Según investigaciones, la Guardia Nacional Nicaragüense asesinó a cerca de 30.000 personas en represalia a la violencia de los insurrectos. Poco a poco fue perdiendo el apoyo de sectores aliados. El 20 de junio de 1979,
Es asesinado en Managua el periodista estadounidense de la ABC News Network, Bill Stewart, víctima de un soldado de la Guardia Nacional. Este hecho fue registrado en video por uno de los miembros del equipo de prensa, luego fue difundido por varias cadenas de televisión del mundo. A partir de ese momento, Somoza perdió todo el apoyo de Estados Unidos. El 29 de junio de 1979, Anastasio Somoza redactó su renuncia de puño y letra y huyó de su país. Y hablemos ahora de la caída, de la caída y exilio de Anastasio Somoza. Una vez que ustedes veían, él depuso en el poder, entregó el poder mediante esa firma, faltaba saber dónde iba a ir a parar. Mediante intermediarios logra convencer a Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, también por varios periodos, de exiliarse en nuestro país. Así fue que vino con toda su familia. No obstante, hubo algunas cuestiones ahí de altercados durante su permanencia en nuestro país, corta, por cierto, y principalmente con el hijo. Era un hombre que gozaba de la vida nocturna, le gustaba contagiarse de la presencia de mujeres exuberantes, hermosas, y con ello problemas que trae propiamente eso. Porque era un hombre que al parecer se codeaba con mujeres que tenían ya una pareja, por ejemplo. Gozaba de la vida nocturna, era un hombre muy poderoso, con mucho dinero, pero desprevenido. Ejemplo, el auto que nunca pudo blindar, o al menos no lo quiso, y marcó también una importante diferencia a la hora de ser asesinado. El exilio de Anastasio Somoza Debayle, aquí en Paraguay, está marcado de esta forma. Exilio en Paraguay. Al ser derrocado en julio de 1979, Anastasio Somoza huyó a Miami en compañía de su amante, la ex reina de belleza Dinora Sampson. El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, lo declaró persona no grata, por lo que tuvo que buscar refugio. Voló a Guatemala y tras la mediación del entonces presidente de ese país, Fernando Romero, logró el permiso de Alfredo Stroessner. Así llegó a Paraguay el 17 de agosto de 1979. En principio se instaló en las calles Mariscal López y Mota. Su última residencia fue sobre las avenidas España y Sacramento. En Asunción llevó una vida fastuosa. Frecuentaba centros nocturnos donde se rodeaba de las modelos más renombradas de aquellos años y protagonizó incidentes con otros millonarios paraguayos en disputas por mujeres. Un incidente muy comentado fue el de su hijo Anastasio Somoza Portocarreño. Este había demostrado interés por la hija de un militar de alto rango, muy amigo de Alfredo Stroessner. La mujer estaba comprometida. Esta información llegó a oídos del dictador Stroessner, quien inmediatamente ordenó la expulsión del hijo de Anastasio Somoza. Al día siguiente, Somoza Portocarreño voló a Miami expulsado de Paraguay. Anastasio Somoza había comprado grandes extensiones de tierra en el país, según informes, unas 12.000 hectáreas, para desarrollar un proyecto agropecuario, que se truncó por el violento asesinato ocurrido el 17 de septiembre de 1980. Era un miércoles, la hora cero pasaba minutos nada más de las 10 de la mañana. Ellos habían congeniado este plan descontentos porque si bien él renunció a su cargo de dictador, a levantar aquella mano negra que se ceñía sobre Nicaragua, igual había venido al país, a Paraguay, con mucho dinero y todo lo que ello involucra. El poder, el pasar bien después de una larga vida violenta en ese país, de haber sometido y bastante a su pueblo. Entonces ahí comenzó a planificarse por parte de un grupo revolucionario. Este grupo revolucionario lo estudió con detalles, estudió las calles, se preocupó por saber dónde vivía. En aquel entonces las calles tenían otros nombres, en algunos casos.
Y así fue que finalmente dan con Anastasio Somoza, haciéndose pasar por productores de un conocido músico en la época. ¿Qué pasó? Una tensa calma sumergía el aire de las calles asuncenas en la mañana del 17 de septiembre de 1980. No era un miércoles cualquiera, aquel día marcaría la historia. La comitiva de Anastasio Somoza se movilizaba sobre la avenida Generalísimo Franco, hoy día Avenida España, con dirección al centro de Asunción. El Mercedes-Benz, sin blindaje, estaba al mando del nicaragüense César Gallardo. El expresidente Somoza y su asesor económico, el estadounidense Joe Beitner, que había llegado al país el día anterior, ocupaban el rodado. Poco después de superar la intersección con la calle Venezuela, en la calle América, una vieja camioneta Chevrolet azul irrumpió el paso de una combi. Detrás venía el automóvil del exdictador. El chofer lo detuvo intempestivamente. Nadie se imaginó siquiera que se trataba de una celada. En ese momento, desde una vivienda lateral, una ráfaga de ametralladora M16 impactó contra el Mercedes. Gallardo murió instantáneamente. El vehículo continuó la marcha a la deriva, hasta parar al lado de la vivienda, desde donde se produjeron los disparos. Allí recibió otra ráfaga de ametralladora. Esta vez los disparos ingresaron por la ventanilla trasera. Así pasó el auto de Somoza y el guardaespaldas no pasó. Y cuando pasó el auto de Somoza, ahí dispararon. Los guardaespaldas quedaron en la calle del otro lado, con luz roja. La guardia de Somoza, que se desplazaba en otro vehículo, reaccionó y disparó contra el grupo comando, que convirtió a la capital en un verdadero escenario bélico. La balacera fue intensa, hasta que un disparo de bazuca dio de lleno contra el Mercedes-Benz y literalmente lo destrozó. El techo y una puerta delantera se desprendieron. El cuerpo del infortunado chofer voló por los aires hasta caer destrozado a pocos metros de allí. Y esta casa que estaba acá está en construcción. Está lleno de ladrillo acá. Y cuando recibió el auto, el bazucazo y todos los disparos de ametralladoras, reventó el auto, pero el motor quedó funcionando. Tuvieron que apagar el motor después. Según testigos, la explosión fue impresionante. La deflagración se escuchó hasta 20 cuadras a la redonda. Los custodios de Somoza se retiraron del lugar, lo que permitió al grupo comando acercarse al Mercedes y descargar otra munición completa de ametralladora. La retirada fue rauda a bordo de la camioneta Chevrolet. La camioneta en un momento dado no le arrancó, tuvieron que bajarse acá a empujar. El escenario tras el atentado fue dantesco. Restos humanos y del Mercedes se confundían esparcidos sobre el pavimento. Las autoridades policiales llegaron pocos minutos después. Así lo hizo el ministro del Interior, Augusto Montanaro, el jefe de investigaciones, Pastor Coronel, y el jefe de la policía, Alcibiades Brites Borges. Poco después llegó la amante de Somoza, Dinora Samson.
Bomberos de la policía, tras el retiro de los cadáveres, procedieron a la limpieza total del lugar. El atentado tuvo repercusión internacional, primero por la muerte del exdictador Anastasio Somoza y segundo porque la policía estronista se había visto burlada. Y todavía hay más del asesinato en atentado de Anastasio Somoza, ocurrido en 1980, un 17 de septiembre, era miércoles, pero todo eso a la vuelta del corte aquí en Escena del Crimen. Caso especial de Escena del Crimen, donde estamos tocando un atentado, uno que marca la vida criminal en nuestro país, por todas sus condiciones. En cuanto al hecho en sí, violento, pasando también por su condición política, social, en una época también donde la dictadura marcaba con paso firme los andares de nuestra patria. Y otro dictador fue el que se exilió aquí en Paraguay, Anastasio Somoza Debayle, asesinado en un atentado con una bazuca. Eso fue lo que recorrimos hasta ahora y vamos a adentrarnos en este momento en lo que fue el Plan Reptil. Prácticamente a finales de los 70, este grupo guerrillero, comandado entre ellos por este hombre que se lo conocía con el alias de Ramón, Gorriarán Merlo, uno de los que quedó vivo, el único de aquella gesta, entre comillas, revolucionaria que había penetrado las fronteras de nuestro país, a lo que también tomó un Estado público muy marcado por ser un dictador el que gobernaba Paraguay en aquel entonces. ¿Cómo fue que se infiltraron a Paraguay? ¿Cómo ingresan a nuestro país? ¿Cómo consiguen los documentos? Realmente una cuestión que marcó la vida criminal en Paraguay. Plan del atentado, la Operación Reptil. Eran los últimos días del año 1979, cuando Ramón, Armando, Francisco y Santiago se reencontraron luego de combatir con la guerrilla sandinista tras la derrota de Somoza en Nicaragua. ¿Cómo entró un personaje tan conocido como Enrique Gorriarán Merlo, Hugo Irurzun, que eran extremadamente famosos en América Latina por su participación en la Argentina, por su participación en Nicaragua mismo? ¿Por qué ellos se vincularon con Nicaragua? Porque ellos estuvieron participando en la Revolución Sandinista. Ellos fueron entrenados en Cuba. Para ellos no era justo que él esté gozando de sus millones de dólares en Paraguay, lo que los llevó a conjurar en contra suya y planear el fin de sus días. ¿La decisión de matar a Somoza fue suya o se la pidió el sandinista? No, fue una decisión nuestra, digamos, una idea nuestra, que sí nosotros comunicamos a los sandinistas y que tuvo aprobación. ¿Cuándo comienzan a planificar? Y nosotros habremos comenzado a principios del 80. Y fuimos a Paraguay, hicimos una preparación previa en Colombia. Previa me refiero a prácticas de tiro, de chequeos, porque lo único que conocíamos era que estaba en Paraguay. 4 meses y medio antes de septiembre ya entraron los primeros compañeros ahí, que eran Roberto Sánchez y una compañera que hoy milita en el MTP. La casa de Julio Iglesias. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Desde mayo de 1980, los días del dictador estaban contados. En aquel tiempo, el grupo Comando Guerrillero lo ubicó en Asunción. Somoza fue localizado. Los guerrilleros alquilaron una casa en la Avenida España, haciéndose pasar por productores de una película en la que la estrella sería el cantante español Julio Iglesias. Según el relato de Gorriarán Merlo, en principio fue complicado ubicar la vivienda del exdictador, pero esta se dio de la forma más increíble. El capitán Santiago estableció las máximas de la operación. 1.
entrar sin levantar sospechas. 2. Hacer el trabajo sin que te agarren. Y 3. Salir sin dejar huella. Las dos últimas no les fue posible cumplirlas. Ramón, es decir, Merlo, decidió que los integrantes del comando serían, además de él, Santiago, Susana, Armando, Roberto y Ana. Julia estaba embarazada de Ramón y así formó parte de la operación. Obtuvieron documentaciones falsas para traspasar las fronteras inadvertidamente. Por vía acuática introdujeron las armas necesarias para la operación. Cómo la policía estronista, a sabiendas que en los años 80 ya estaban vinculados con el Plan Cóndor, ya actuaban como bloques en Sudamérica, ¿cómo no se enteraron de que estos personajes estaban en el país? O lo que cuenta Roberto en la entrevista que le hizo Claribel Alegría, por ejemplo, de cómo cruzaron las armas al Paraguay. Mediante recortes periodísticos, se enteraron de que Somoza vivía en la avenida Mariscal López, en Asunción, y que cada vez que aparecía en la ciudad en una limusina con chofer, lo acompañaba invariablemente un Ford Falcon rojo con 4 guardaespaldas dentro. Sin embargo, después confirmaron que Somoza cambió de domicilio. Denominaron Eduardo a Somoza. Por 6 días controlaron sus movimientos, hasta que reubicaron la casa del ex dictador nicaragüense en la Avenida España. Lo que más costó fue ubicarlo. Entonces la compañera, esta que cuento que milita en el MTP, se le ocurrió a ella por iniciativa propia una forma de averiguarlo. Y ella estaba en un hotel ahí en Asunción y tomó un taxi y le dijo al taxista: mire, estoy buscando una peluquería de mujeres que queda a 1 cuadra de la casa de Somoza. Entonces, bueno, buscaron por ahí, como que no la encontraron, entonces averiguó el taxista y dice: no, ahí no vive más Somoza. Entonces el taxista se fue con ella hasta una delegación de la policía ahí en Asunción y le preguntó a la policía dónde vivía Somoza. Y la policía fue la que le dijo al taxista dónde vivía Somoza. Ahí detectamos la casa de Somoza. Cada vez estamos más cerca del minuto en que marcó la vida y un antes y un después en nuestro país. 10:35 de la mañana, miércoles 17 de septiembre de 1980. Todos estaban posicionados en el lugar marcado, planificado. Hacía falta probar nada más que las radios portátiles, probar también el vehículo que iban a utilizar para la huida y prácticamente el plan iba a salir de manera perfecta. Y así fue, al menos hasta el momento en que utilizan la bazooka. El atentado, la hora cero. El miércoles 17 de septiembre de 1980, después de arreglar el problema de comunicación de los walkie-talkie, ensayar la emboscada a Somoza y acordar encender la camioneta cada hora para que funcionara en el momento del escape, los guerrilleros estaban en condiciones de avanzar a sus posiciones en un lapso de 13 segundos desde el interior de la casa de Julio Iglesias. Nos ocurrió como para tratar de tener un conocimiento más profundo sobre los movimientos de Somoza, de comprar uno de los kioscos que había en la esquina de él, y fue uno de los compañeros ahí y le ofreció al kiosco de asociarse a él. Bueno, le dijo un cuento ahí, ¿no? Que él que se estaba por casar y que la novia era paraguaya, y además de eso que tenía 3.000 pesos para invertir en el kiosco. Y bueno, el kiosquero aceptó y se hizo una especie de sociedad con ese kiosquero, donde el compañero nuestro puso ese dinero y al mismo tiempo permanecía todo el día en el kiosco y le permitía ver los movimientos. La hora cero llegó a las 10:35 de la mañana del 17 de septiembre de 1980, cuando Osvaldo divisó su caravana desde el kiosco de revistas y transmitió la señal convenida a los guerrilleros a través de los radiocomunicadores. Blanco, blanco.
El aviso llegó. Ramón se apostó con su M16 en el jardín de la casa de Julio Iglesias, mientras Armando salió con la camioneta al borde de la acera para estar listo a interceptar la caravana de Somoza. Hacía una seña, ahí salía Santiago, que era quien le tenía que tirar con un lanzacohetes RPG-2. El plan inicial era que Santiago dispararía la bazuca, pero el proyectil se atoró. Mientras sus colegas tiraban la primera ráfaga, Irurzun retomó su posición y disparó el proyectil. Entonces, cuando llega el momento de la acción, nosotros recibimos la señal de que viene Somoza, hacemos todo como estaba previsto, salgo yo, Roberto se coloca con la camioneta en la salida del garaje, Santiago se coloca en el jardín, y cuando veo que ya le tiene que disparar, siento un ruido atrás y veo que no dispara. Entonces me doy vuelta y lo veo a él que está en el suelo sacando un cohete y colocando otro, porque teníamos solamente 2 cohetes de eso. La custodia de Somoza comenzó a disparar hasta que Ramón le dio la señal a Santiago para que hiciera lo propio con la bazuca. La explosión fue estruendosa. Bueno, falla eso, Roberto corta el tráfico y Somoza, queda el auto de Somoza justo enfrente mío, a 3 metros mío. Entonces yo tenía un fusil M16. Entonces me encuentro ante esa situación y bueno, yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador, eran 30 disparos sobre el chofer. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando, la guardia se baja del auto, se pone en una tapia que dividía con la casa vecina y nos comienza a tirar a Santiago y a mí, pero a 5 metros, ¿no? Y en ese momento el que nos salva la vida a los dos es Roberto Sánchez, porque él desde atrás desde la camioneta se coloca detrás de la camioneta y dispara sobre la guardia con un FAL. Cuando él dispara con el FAL, levanta varios ladrillos donde estaba la guardia y la guardia ahí se tira al piso, porque además yo ya no tenía munición. Cuando nosotros vamos a la puerta, el auto de Somoza, no sé por qué razón, que estaba parado frente a la puerta de la casa, avanza un poquito así y queda contra la vereda a la altura del garaje de la casa, entre la camioneta y la puerta de la casa. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el cohete, con el RPG-7, y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Y ahí, bueno, lógicamente le dan, ¿no? Anastasio Somoza, Tachito, estaba muerto con un bazucazo y otras 2 personas con él, que iban en ese Mercedes, el conductor y un acompañante. En Heridas que hablan detallamos qué fue exactamente lo que pasó y extraído de algunos informes técnicos forenses, muy pocos de los que se tenía en la época, reconstruimos en parte lo que había pasado con los cuerpos de aquellas personas que estaban en ese automóvil. Y detalle no menor, como no tenía blindaje, ustedes sabrán, evidentemente, la forma en que ese proyectil, ese tipo de arma, destruyó esos cuerpos. Heridas que hablan. César Gallardo fue el primero en morir durante el atentado. Recibió varios impactos de bala en el pecho y en la cabeza mientras aún estaba al mando del Mercedes-Benz. Una vez muerto Gallardo, el automóvil continuó la marcha hasta detenerse frente a la casa de Julio Iglesias, donde recibió el bazucazo. Allí Gallardo fue despedido unos 30 metros del vehículo. Sus toras y extremidades quedaron pegados al pavimento. El resto de sus partes esparcido por toda la calle. En el coche quedaron los cuerpos de Anastasio Somoza y Joe Beitinier. Según los reportes de la época, el cuerpo de Somoza recibió en total 17 impactos en tórax y abdomen, los que le produjeron la muerte. Joe recibió varios impactos de bala en la misma zona. Ambos quedaron con el rostro quemado e irreconocibles tras el bazucazo.
El capitán Santiago, Hugo Irurzún, fue la cuarta víctima del ataque. Según los reportes de la policía estronista, fue muerto tras un enfrentamiento armado en el barrio San Vicente de Asunción. Sin embargo, el cadáver presentaba signos de tortura en todo el cuerpo, especialmente la cara, el pecho y el abdomen, además de los impactos de bala que acabaron con su vida. Roberto Paredes, investigador, periodista, escritor, hoy nos acompaña para saber un poco más de lo que pasó aquella vez. Muchas cosas dicen los libros, otras cosas dicen los artículos periodísticos de la época y aquellos que grabaron sus memorias, como la de Gorriarán Merlo, que tenemos el libro acá. Ya en instantes vamos a leer un pasaje de las memorias de Gorriarán. Roberto, ¿qué recordás de aquel entonces? Era 1980. Era 1980. Varias cosas importantes. Uno, ese mismo año, en marzo, un alzamiento guerrillero en Paraguay, el caso Caaguazú, en marzo de 1980. Eso produce una reacción militar muy fuerte, 5.000 efectivos policiales, el general Benito Juan de Serrano dirigiendo las operaciones en la zona de Caaguazú, 11 muertes en un enfrentamiento. O sea, quiero significar esto por lo siguiente: el aparato represivo estronista era muy eficiente y estaba escuchando este fantástico resumen que estaban haciendo. De todos modos, era vulnerable. A tal punto que anecdóticamente te cuento que Stroessner convocó a su plana mayor después de este atentado y les preguntó: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué significa esto que ocurre? Todos se callaron. Significa que cuando te quieren borrar... Le podría haber tocado a él. Claro, exactamente. O sea que lo que está significando es que en aquel momento esos hombres descomprimieron de alguna u otra forma el sistema de seguridad de Stroessner. El sistema siempre funcionó bien antes y después de lo de Somoza, pero siempre tuvo también niveles de vulnerabilidad, como de hecho quedó demostrado de la manera más, a lo mejor, patética en esta ocasión, ¿verdad? Pero hay giros que no se conocen mucho, que sería importante. Yo te cuento que estoy trabajando un guión cinematográfico, porque este es un tema hollywoodiano. Pero hay muchos detalles que hasta realmente parecen sacados de una película. Exacto. Yo estuve a punto de escribir un libro con Enrique Gorriarán Merlo sobre este tema a propósito del mío, que yo no sé si vos consultaste el mío, viste el mío, ¿verdad? Ese era un guión cinematográfico. Como no me salió la película, porque no se puso el dinero, la gente que iba a poner el dinero se negó a poner el dinero, me pidieron reciclar el trabajo y convertirlo en una novela. Me costó mucho trabajo convertir, realmente pasarlo de guión a novela, pero fue lo que se hizo, ¿sí? Salió una novelita que de alguna u otra manera se acerca más a la realidad de lo que dijeron los medios de comunicación, sobre todo sobre los hechos. Claro, está todo en parte también muy blindado por lo que era la época dictatorial también en nuestro país. Correcto. Pero, ¿qué recordás, Roberto, de los entretelones del antes del atentado? ¿Por qué Somoza va así tan descubierto, tan a la ligera? Un vehículo que no estaba blindado, había con él una persona también importante, el conductor, había creo que un comisario que iba a viajar con él y al final no va. Ahí justamente está una de las vertientes sobre las que nunca se trabajó. Y te cuento que un día fui citado por miembros del equipo de seguridad, o sea, de los guardaespaldas de Somoza, los guardaespaldas paraguayos. ¿Vos qué estabas haciendo en aquella época? Estaba escribiendo un libro ahora, hace poco, hace unos años, 4 o 5 años. Ya había publicado todo eso. Pero querían hablar sobre el tema Somoza, entonces yo me voy a una casa. Me reservo el nombre, la persona que había vuelto de Estados Unidos, perseguido este policía. Varios fueron perseguidos, el que me invita, yo hasta ahora lo llamo comisario, era un oficial inspector que fue destituido, pasado con baja deshonrosa, ¿no?, en aquella oportunidad, y casi responsabilizado por lo que ocurrió en 1980. Cuando ellos me insinuaron lo de Rodríguez, yo me levanté para retirarme y me dicen: no, no te vayas. Me dice: Gorriarán les mató. Entonces me volví a sentar. ¿Qué pasó ahí? Hay unas cosas rarísimas, te voy a contar. Un mes antes se produce una colisión entre dos automóviles. Uno
un vehículo blindado que queda fuera de carrera, y el otro el vehículo escolta. El vehículo escolta es llevado a un taller, en 15 días se repara, pero nunca se retiró. Somoza no estuvo con escolta ese día. En realidad lo acompañó el comisario Rubén González porque él se iba con otra finalidad, tenían que viajar al Chaco. Entonces, como Somoza estaba con su asesor económico, que es el que va a fallecer con él, le dice, andate en tu coche detrás de mí. Y se va en su coche detrás de él, le lleva a otro oficial, pero no en función de escolta, se estaba moviendo solo. Era gravísima la situación. Muy desprotegido. Muy desprotegido y más grave porque existían, según el general José Somoza, hermano de Anastasio, había versiones de la inteligencia americana de que se estaba preparando un atentado contra Somoza. Había indicios más que suficientes. Meses antes del atentado, casi a comienzos del año, diplomáticos nicaragüenses habían sido expulsados del país, entre los cuales uno había estado preso y en un canje cuando la operación del comandante Cero había sido liberado, y una de las mujeres era un cuadro del Frente Sandinista. O sea, aparentemente existía ya el proyecto y había manifestaciones muy claras. Dos, que nunca se escuchó. Nunca se escuchó. Pero hay cosas que sí se escucharon y subestimamos. Te cuento que hasta hace poco, por ejemplo, Alejandro Mella Latorre. Es una pieza clave Alejandro Mella Latorre porque él se encuentra con Somoza en un restaurante, ¿sí? Le envía una nota pidiéndole una conversación porque él había trabajado en Nicaragua y Somoza decía, Anastasio, es un doble agente, decía, trabajaba para los sandinistas y trabajaba para nosotros. Este Alejandro Mella Latorre era en realidad un ex miembro de la inteligencia de la DINA, de la inteligencia chilena, ¿sí? Era un doble agente y estuvo preso acá desde el 80 hasta que cayó Stroessner. Bueno, Roberto, evidentemente que esto hay mucho todavía. Muchísimo. Vos vas a estar en lo que va a ser la segunda parte de este, casi por decirlo así, inédito en cuanto al formato que estamos elaborando desde hace bastante tiempo en Escena del Crimen, el atentado a Anastasio Somoza. Vamos a nuevamente un corte y a la vuelta vamos a tener las últimas partes de este primer capítulo de Anastasio Somoza y su atentado en 1980 aquí en Paraguay. ...17 de septiembre de 1980... ...era un miércoles, 10:35 de la mañana... ...la hora marcada... ...Operación Reptil... ...así se denominó este atentado... ...que dio muerte al dictador nicaragüense... ...Anastasio Somoza Debayle... ...estaba con otras dos personas... ...un asesor económico o financiero... ...y su conductor, Gallardo... ...los tres murieron de la peor forma... porque la implosión de ese misil que fue propulsado por una bazooka prácticamente no dejó nada dentro del habitáculo de ese Mercedes-Benz, que anecdóticamente su motor continuaba funcionando hasta hace muy poco. La investigación comenzaba a dar sus primeros pasos tras ese atentado que ocurría en lo que hoy conocemos como Avenida España. La policía estronista tenía la orden de buscar rápidamente a los componentes de esta célula terrorista que ingresó a nuestro país. Y así fue que como comienzan a dar estos primeros pasos de la investigación. Usted va a notar que al final de esto vamos a dejar los puntos suspensivos, porque el próximo martes tendremos la segunda parte del atentado de Anastasio Somoza. Le espero nuevamente la próxima semana. Posteriormente al atentado se movilizó toda la fuerza estronista. Cerraron las fronteras, se ordenó un riguroso rastrillaje en la zona central, hubo una serie de allanamientos y detenciones arbitrarias
que afectaban principalmente a extranjeros residentes en el país. Estas operaciones estaban comandadas por el jefe de investigaciones de la policía, el temible Pastor Coronel. El 18 de septiembre de 1980 lograron la captura de Hugo Alfredo Irurzún, alias Comandante Santiago, en una vivienda de la fracción Las Delicias de Lambaré. Según la policía de la época, fue asesinado en medio de un tiroteo. Sin embargo, publicaciones de entonces versan que fue brutalmente torturado y asesinado. La cuestión de Hugo Irurzún, alias Capital Santiago, ¿qué pasó con Hugo? Porque todos decían de que él murió porque le dieron, bueno, fue con un disparo de bala. Después se comprobó de que, o al menos con los relatos que yo recopilé en el libro o en la tesis, de que él murió bajo tortura, porque a él fue el único que capturaron y que lo llevaron a la técnica, y que en la técnica lo torturaron para que él dijera con quiénes estaban, entre cuántos actuaron, qué armas usaron, por dónde cruzaron, dónde están sus compañeros, cómo eran físicamente, como para tener, para que la policía tuviera un cierto registro, ¿no? La gente huele al dinero, huele a poder, por lo tanto, muchos se callaron. Entonces, existen cosas que falta por investigar.